Tardes a todos. Les voy a dar un poquito de background de quién soy yo. Mi nombre es Mario Alberto Pedernera. Estoy en la empresa desde hace 7 años, desde el año 2017. Y más que nada me he desarrollado en las tareas con la responsabilidad de desarrollo de full stack, frontend y backend, ¿sí? Pero más que nada, a lo largo de mi carrera me he basado en el uso de la tecnología y plataformas de .NET. Por eso es que hoy en día les vengo a presentar esta tecnología de .NET que llamamos Blazor, que es relativamente nueva en el mercado, sí, se incorpora el 30 de septiembre de 2019 y todavía está haciendo como su introducción en el mercado del desarrollo, ¿no? Dando un poco de ese background de quién soy y cuál es el tema que vamos a estar viendo, si quieren, vamos para adelante en esta pequeña conversación, en esta introducción a Blazor, ¿sí? De lo que se trata esta charla va a ser una introducción al tema tópico Blazor, ¿sí? No vamos a ahondar mucho en detalles técnicos, sino que más que nada va a ser una inducción para que tengamos un pantallazo general, un pantallazo a grande vista de qué se trata Blazor y para qué nos va a funcionar, como para darnos el pie inicial a tratar de meternos un poco más en profundo de Blazor, en lo particular por el lado de cada uno de ustedes, ¿no? Más adelante, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco de cuál es el contenido que vamos a abordar en esta presentación de 60 minutos. Por un lado, vamos a ver qué es Blazor, ¿sí? ¿Qué es Blazor básicamente y cuál es su funcionalidad, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de este nuevo framework open source? Luego vamos a ver la instalación de Blazor, los pasos básicos a seguir para la instalación de la librería y para hacer uso de este framework. La estructura de un proyecto Blazor, vamos a analizar un poco la estructura, cuál es la disposición de carpetas iniciales en un proyecto cuando lo creamos. Vamos a ver las ventajas y las desventajas, vamos a hacer una comparación de la lista de unas y de las otras para ver en qué medida es conveniente el uso de Blazor, ¿no? Luego vamos a hacer una comparación, muy fina comparación con otras DLL que tenemos, con otras librerías o frameworks en el mercado, que son básicamente las librerías más populares como son Vue.js, React y Angular, ¿no? Que si bien tienen un mismo propósito con este framework que estamos por ver de Blazor, no es la misma disposición para ambas, ¿no? Así que vamos a hacer una pequeña comparación y para ver en qué se diferencia con Blazor. Bueno, un poco más de los contenidos que vamos a seguir abordando. Vamos a hacer la creación de un proyecto con Blazor, ¿sí? Vamos a crear un proyecto inicial sin muchos detalles de ajustes o configuraciones. Solo vamos a crear un proyecto con la configuración inicial por default que nos crea la plataforma .NET a la hora de crear un proyecto de Blazor, ¿sí? Luego vamos a crear un componente de Blazor. Vamos a ver un ejemplo práctico muy sencillo de cómo se crea un componente de Blazor. Vamos a ver lo que es el WebAssembly, porque van muy de la mano con Blazor, WebAssembly. Vamos a ver una definición técnica de qué se trata, de qué estamos hablando cuando decimos WebAssembly y qué parte tiene en esta ecuación, ¿no? Del uso de Blazor. Luego vamos a ver un poco de lo que se trata cuando mencionamos Blazor WebAssembly y de qué estamos hablando cuando mencionamos Blazor Server, ¿sí? Más que nada, algunas definiciones concretas. Y por último, vamos a hacer un pequeño repaso a Signalar en Blazor, ¿sí? Cómo se integra Signalar en Blazor. Porque, bueno, Blazor no solo es un framework cerrado, sino que hace uso de otras tecnologías que ya existían, como es el caso de Signalar, ¿no? Todas librerías y tecnologías de plataformas .NET. Bueno, dicho esto, en un segundo que corre esto. Vamos a ver qué es Blazor básicamente en la palabra Blazor, ¿no? Blazor es un framework open source y multiplataforma para crear aplicaciones web, ¿sí? Quiere decir que es un framework, o sea, no es una librería, es un poco más que una librería, es un framework, propiamente dicho como la palabra framework. Open source, esto es muy importante, open source. Es muy importante, quizás llama la atención al venir de la mano de .NET, porque .NET por lo general no suele tener tecnologías open source, ¿no es cierto? Pero Blazor viene de la mano de open source, así que es una librería de código abierto, que está abierto a nuevas modificaciones, a agregar funcionalidad, a quitar algo que se pueda, que se deba quitar si se quiere, ¿no? Y lo más importante de todo es que es un framework, ¿sí? Y nos sirve para la creación de aplicaciones web. Ya nos resultan familiares quizás algunas otras librerías o frameworks que tenemos para creación de aplicaciones web. Por ejemplo, tenemos Angular. Si bien es un framework, también nos permite crear aplicaciones web, ¿sí? Bueno, dicho eso, pasamos a esta otra diapositiva, donde damos un poquito más de información de Blazor. Bueno, Blazor es un potente framework creado por Microsoft.
que nace con la necesidad de crear un entorno de trabajo capaz de desarrollar Single Page Applications, ¿sí? La famosa SPA, para los desarrolladores la famosa SPA. O sea que el propósito con el que, con el que nace este framework es el darle el uso de la creación de Single Page Applications, ¿sí? Aplicaciones solas, o de la arquitectura Single SPA. Bueno, Blazor, al igual que ASP.NET y ASP.NET Core, es uno de los de los frameworks web más utilizados. Quizás ahí surge un poquito una pequeña confusión, ¿no? Porque está hablando de Blazor al mismo nivel que está hablando de ASP.NET y ASP.NET Core. Básicamente porque ASP.NET y ASP.NET Core son frameworks incorporados, son tecnologías de la plataforma .NET que nos sirven para la creación de aplicaciones web. Pero al mismo tiempo en su interior están incorporando paquetes que nos permiten hacer uso de Blazor, ¿sí? No es que uno reemplace al otro, a ASP.NET reemplace a Blazor, ni Blazor reemplace a ASP.NET, pero van de la mano. En la plataforma de ASP.NET vamos a estar incorporando Blazor como uno de los paquetes internos, ¿no? De uso. Bueno, y acá vamos a ver en en esta pequeña imagen quizás un vistazo general de cuál es la característica principal de Blazor que lo diferencia un poco de los demás frameworks de creación de interfaces de usuario. Bueno, ¿qué pasa con Blazor? Que Blazor permite la creación de interfaces y vistas mediante el lenguaje de programación C Sharp, ¿sí? Eso es lo importante. Esta parte que me dice que me permite crear interfaces y vistas mediante el lenguaje de programación C Sharp, porque por lo general, si estamos hablando del lenguaje de programación C Sharp, no pensamos en vistas, ¿sí? Porque por lo general estamos hablando de dos tecnologías diferentes o dos tipos de archivos distintos, ¿no? Pero en Blazor la principal funcionalidad de Blazor, al llevarla al frontend, es que vamos a poder programar el comportamiento de una página desde el lado del cliente con el lenguaje de programación C Sharp, ¿sí? Que esto no es lo común. Bueno, acá vemos en esta pequeña imagen un servidor, ¿sí? Una imagen que representa el lado de un servidor, ¿sí? Por lo general, cuando creamos una aplicación web o una SPA, una Single Page Application, tenemos que trabajar más de un lenguaje de programación por lo general si queremos que desde el lado del cliente interactúen con nuestro servidor por algún tipo de funcionalidad particular, tenemos que manejar más de un lenguaje de programación, ¿sí? Nos podemos ir desde el lado del server a crear los accesos a base de datos o crear la lógica de negocio en general de mi negocio sobre un lenguaje de programación como fuera, por ejemplo, C Sharp. Pero a la hora de tratar de programar el comportamiento de una vista, el comportamiento de las páginas de mi aplicación, voy a tener que forzosamente migrarme a otro lenguaje de programación, como lo son JavaScript, o incluso hacer uso de otras librerías, otros frameworks para la creación de interfaces de usuario, como son Vue.js, React o Angular, ¿no? Pero bueno, la gran ventaja con Blazor es que se reemplaza, como dice acá abajo, se reemplaza la necesidad de trabajar diferentes lenguajes de programación entre el servidor y el cliente, ¿sí? Ahora con Blazor es posible yo generar desde el lado del servidor mi lógica sobre el lenguaje de programación C Sharp y al mismo tiempo estar programando el comportamiento de mis vistas, diseñando la interfaz de usuario, no solo programando el comportamiento, ¿sí? Esto es muy importante, sino que también voy a estar diseñando la interfaz de usuario de mi aplicación web con el mismo lenguaje de programación C Sharp. Entonces vamos a estar obviando de todas estas tecnologías o muchas de las tecnologías más utilizadas en el mercado para navegar, para migrarme a lo que es del lado del cliente, ¿no? El uso de mi aplicación. Bueno, Blazor. Blazor, el presente y futuro y el desarrollo web. Bueno, básicamente, ¿por qué se dice que Blazor es una herramienta que vino para quedarse? Es un punto que se remarca mucho entre los expertos. Es básicamente por esta curva de aprendizaje que está desapareciendo para un programador, donde ahora va a ser posible encontrarnos con el escenario donde un desarrollador de C Sharp, de .NET, de repente puede estar creando y diseñando toda una interfaz de usuario para la aplicación web con el mismo lenguaje de programación que es C Sharp, ¿sí? Entonces, de repente el programador no tuvo que haber tenido cierto grado de experiencia en lenguaje de programación referidos al frontend, como son JavaScript, Vue.js o otros frameworks, sino que con solo conocer C Sharp podemos estar de repente contando con un programador full stack, ¿sí? Esa es una de las ventajas más grandes que hacen que Blazor quizás venga para quedarse.
Así que bueno, Blazor permite crear aplicaciones de páginas únicas, SPA, como hablamos recién, utilizando únicamente C Sharp. Una revolución tecnológica que implementa las últimas tecnologías de Microsoft y que es capaz de desbancar otras herramientas tan populares como React, Vue o Angular. Bien, esto es básicamente lo que les acabo de explicar, que con este único lenguaje de programación C Sharp ya podemos estar abarcando el área del desarrollo de interfaces de usuario para frontend. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva. Vamos a ver un poco de cómo se hace la instalación, cuál es el proceso de instalación que tenemos con Blazor, porque hasta ahora quizás lo menciono Blazor y tenemos en claro que es un framework, ¿sí? Pero cómo incorporamos el uso de este framework dentro del desarrollo de nuestra aplicación web. Bueno, básicamente es demasiado sencillo, es muy sencillo, ¿sí? A diferencia de otros frameworks quizás que tenemos en el mercado actualmente, donde debemos ir primero a descargar la fuente, el código fuente de esa librería, el código fuente de ese framework. Con Blazor de repente nos vamos a encontrar con que solo estamos necesitando contar con el SDK de .NET, porque para compilar aplicaciones de .NET necesitamos tener forzosamente en nuestro equipo instalado el SDK de .NET, el SDK de .NET, perdón. Bien, acá tengo un link de descripción de la descarga del SDK de .NET, pero yo me parece y pienso que en la mayor parte de las personas en esta sala ahora mismo ya tenemos instalado el SDK de .NET en nuestros ordenadores porque quizás en algún momento nos cruzamos con el desarrollo sobre plataformas .NET. Pero bueno, en el caso de no tenerlo, haciendo clic en este link, podemos irnos a la descarga oficial del sitio oficial de Microsoft para el SDK de .NET. Al ser de .NET, al ser de Microsoft, contamos con mucha documentación disponible, como es siempre con Microsoft, y con los sitios oficiales de descarga, ¿no? de las librerías. Bueno, una vez instalado el SK de .NET, en mi caso no lo voy a descargar ni instalar porque ya lo tengo, podemos comprobar que todo está instalado, que todo está correctamente ejecutado con el comando .NET version, ¿sí? Esto nos va a dar la versión que tenemos del SK de .NET en nuestro equipo. Si yo ahora pongo para ver la versión que yo tengo, con el comando .NET version, me debiera dar la 8.0 superior, ¿sí? Ya que está la versión de SDK de .NET 8.0.205, ¿sí? Bueno, eso por un lado, para el uso del framework de Blazor. Bueno, si la instalación se les realizó correctamente, debería verse la versión, como vimos recién, 8.0, 100 o superior, en mi caso la 205. Bueno, este es un primer paso para acercarnos al uso de Blazor en la creación de nuestra aplicación web. Primer paso, SDK instalado, SDK de .NET. Y ahora el segundo paso es abrir alguna interfaz de desarrollo, algún IDE de desarrollo, y por qué no el más conocido, que es Visual Studio en mi caso. Así que es una opción que tenemos disponible para hacer una aplicación o crear una aplicación desde cero con Blazor, ¿sí? Bueno, ahora si están familiarizados algunos de ustedes con el Visual Studio, la mayor parte de ustedes pienso que está familiarizado con esta IDE de desarrollo, que es Visual Studio, van a recordar que al momento de descargar la herramienta, tenemos un instalador que nos habla de una interfaz de uso, como la que estamos viendo en pantalla, que nos permite seleccionar a voluntad los paquetes que queremos instalar, ¿no es cierto? El idioma, etcétera, paquetes, librerías y demás. Bueno, para el uso de Blazor, ya teniendo el SDK de .NET instalado, vamos a abrir el instalador de la IDE de desarrollo Visual Studio, y si ya lo tenemos instalado, podemos seguir seleccionando paquetes que queramos agregar a voluntad. Bueno, para el uso de Blazor, con marcar ASP.NET y desarrollo web, ya cubrimos la necesidad, ya tenemos incorporado dentro de este paquete los recursos que estamos necesitando para el uso de Blazor, ¿sí? Hasta ahora a mí me parece que no es nada raro, nada que no hayan hecho por lo general en la creación de un proyecto nuevo en Visual Studio, ¿no? Al momento de instalar el IDE, crear esta primera opción por lo general siempre se suele seleccionar, ¿no? Si queremos ahondar en el desarrollo de aplicaciones web. Bueno, seleccionando esta primera opción, ya tenemos el paquete incorporado con los recursos para el uso de Blazor. Bueno, ya siguiendo esos dos pasos, que fue la instalación de SDK.NET y el primer paquete que da como opción la instalación de Visual Studio,
nos vamos a la opción de crear un nuevo proyecto, ¿sí? Para crear un nuevo proyecto con Blazor. Tengo una instancia de Visual Studios, me permiten. Por acá, una instancia nueva, donde si yo pongo crear un proyecto, tendría que tener disponible la opción de crear un proyecto con Blazor. Bueno, acá está el primer pantallazo de lo que vemos recién. Eh, Al crear un proyecto nuevo en la I de desarrollo Visual Studio, me da este abanico de opciones y de posibilidades. Y acá podemos ver, no se puede confundir, a Blazor Web Apps, ¿sí? Un proyecto o un template de proyecto creado para soportar tanto del lado del servidor como del lado del cliente una aplicación reactiva con Blazor, ¿sí? Bueno, para crear un proyecto con Blazor, el primer proyecto de Blazor, debemos dar en esta opción y crear. Esto no difiere de la creación de un proyecto ASP.NET Core que conozcan hasta ahora, hasta este punto no difiere en nada, ¿sí? Y le daría a crear ahí, lo voy a dejar, se va a quedar un poco pensando, pero ya tengo un proyecto creado con Blazor que podemos ver acá, ¿sí? Bueno, vuelvo a la diapositiva. Bueno, acá remarco la opción a seleccionar para la creación de un nuevo proyecto en Blazor. Y bueno, el ejemplo práctico de crear un proyecto con Blazor, que es lo que acabamos de ver, ¿sí? Bastante sencillo, hasta acá no es nada que difiera de la creación de un proyecto normal en .NET. Vemos, incluso la disposición de carpetas tampoco varía mucho de momento. O sea, vamos a entrar un poco más en detalle de lo que es la composición de carpetas dentro de un proyecto con Blazor. Bueno, vamos a ver un poco la estructura del proyecto de Blazor, ¿no? Como veíamos recién, la estructura no difiere mucho de una estructura de SPNet Core, porque internamente nuestra aplicación web, la que acabamos de crear, internamente es puramente una aplicación SPNet, una aplicación SPNet Core, pero que internamente está haciendo uso de un recurso que es este nuevo framework de open source, Blazor. La primera diferencia que podemos notar, eh, si la comparamos con la estructura básica de un proyecto ASP.NET Core que no utilice Blazor, vamos a ver esta carpeta componentes, ¿sí? Y si yo me vengo a componentes y visualizo los objetos que tengo, puedo ver los objetos en este proyecto por default que me creó Visual Studio, que tengo los objetos .razor. Y no es Blazor, ¿sí? Quizás ahí están bastante familiarizados ustedes con lo que es Razor. Razor es una tecnología, es una sintaxis que me permite en un archivo de hipertexto, lenguaje hipermarcado de texto, agregar código C Sharp, ¿sí? Entonces eso facilita mucho al programador de repente estar trabajando sobre una vista y quería poner una lógica de C Sharp que se ejecutara del lado del servidor. Con Razor, con esta sintaxis de Razor, yo puedo hacer eso, ¿sí? Así que Razor va muy de la mano con Blazor porque al momento de programar con C Sharp el comportamiento de mi vista o de mi página, para interfaz de usuario desde el lado del cliente, me va a ser necesario incorporar código C Sharp dentro de mi objeto HTML y esa notación es posible gracias a la notación de Razor, ¿sí? Bueno, esta es la estructura inicial del componente. Me voy a ir al Home, Pages, Home. Esta sería un poco la estructura inicial que me da la creación del proyecto con Blazor. La carpeta de componentes, donde tenemos componentes que a simple vista son vistas, pero si ahondamos en detalle y entro en el objeto, vemos que la home básicamente es una vista, así como la conocemos, una vista con algunas etiquetas CSS HTML, perdón, algunas etiquetas HTML, sin nada nuevo hasta el momento, ¿sí? Pero con la nomenclatura .razor. Ahora vamos a ver un poco más en detalle de qué se trata esto de componente y cómo lo creamos un componente en Blazor. Volviendo al ejemplo práctico, pueden contar que voy a levantar la aplicación, sí, ya la tengo levantada. Esta es la aplicación por default que me levanta
la idea de desarrollo de Visual Studio luego de haber creado nuestro primer proyecto con Blazor, ¿sí? Encuentro estos primeros botones iniciales de la vista, el Home, donde me lleva a una vista de Home inicial, y luego Counter, donde si hago un clic me va agregando un número. Si esto ya se me crea por default, esto está establecido en la librería de .NET para la creación de un nuevo proyecto Blazor, vamos a visualizar la misma interfaz, ¿sí? Bueno, pero ¿qué tenemos acá para destacar de Blazor en primera instancia? Es que está trabajando con el patrón de arquitectura de componentes, ¿sí? En base a un patrón en base a componentes. Quiere decir, creamos un componente y tenemos la posibilidad de hacer este componente reutilizable dentro de otras vistas, ¿sí? Si me vengo al código, veo un poco más en detalle, encuentro la vista de counter, ¿sí? Este counter es el contador que acaba de ver recién y pulsaba los botones yo para darle que se sume, ¿sí? En ese contador que va sumando. Si yo entro acá, lo primero que veo es esta palabra clave, page, donde se está dando una descripción, ¿no? De este componente. Esto básicamente el total es un componente. El objeto counter.razor es un componente de Blazor que acabo de crear, ¿sí? Le puedo poner el nombre que yo quiera a este componente y así también le puedo poner la responsabilidad de este componente que solo va a estar embebida, encapsulada en la responsabilidad de este mismo componente. Luego voy a tener la posibilidad de utilizar o reutilizar este componente en la cantidad de vistas que quiero reutilizarlo. Otro detalle que podemos ver de este componente es la ruta con la que se va a nombrar el archivo, ¿sí? Por ejemplo, si yo vuelvo a la vista, desde la home me voy a counter, veo barra counter, ¿sí? Acaba de haber una transición, acaba de haber una transición entre vistas, una transición de componentes, si se quiere, hablando con Blazor. Acabo de irme al componente de counter, entonces barra counter, ¿sí? Y así podemos ir variando o moviéndonos a través de nuestra aplicación web con la intersección de barras, ¿sí? Modificación de la ruta. Bueno, volviendo a este ejemplo particular del componente counter, el contador, vemos que se define por una primera parte donde damos un nombre, si se quiere una pequeña descripción del componente. Seguimos parados en este archivo, ¿sí? Eh, Tenemos un page title. Este page title es una etiqueta propia de Blazor y vamos a encontrar que tenemos varias etiquetas que vamos a poder utilizar. Toda esta información los invito a indagar en esto porque esta es una charla inductoria al tema. Quizás no vamos a llegar con el tiempo si llegamos a querer cubrir todas las etiquetas y demás detalles que tiene Blazor, ¿no? Bueno, por el resto de la página, como pueden ver, es lenguaje hipermarcado de texto, ¿sí? HTML. No es más que eso, más que la palabra para referenciar este componente de Blazor. Y quizás llame la atención esta pequeña sección de código que los que han trabajado con Razor quizás les resulte un poco familiar, que es la sintaxis de poder incorporar lógica de programación de C# u otro lenguaje dentro de un archivo HTML, ¿sí? Para trabajar con Blazor vamos a utilizar esta nomenclatura que es @code, vamos a abrir llaves y estamos incorporando lenguaje de programación C#, lógica de programación C# dentro de un archivo HTML, ¿sí? Esto dentro de un componente Blazor. Eso por el lado de componente. Vamos a ver así como un pantallazo desde afuera, cómo sería el flujo, cuál sería la dirección que sigue el flujo de la estructura en un proyecto Blazor, ¿sí? Por un lado la aplicación, tenemos la aplicación como la que acabamos de crear, un proyecto nuevo desde cero, creado con la tecnología y framework Blazor, y a su vez una aplicación web va a estar compuesta de diferentes páginas o diferentes vistas, ¿no? Y las diferentes vistas, a su vez, van a estar haciendo incorporación de los componentes que acabamos de crear con Blazor. Si estos componentes van a ser ya sea solo lógica de C# que resuelva algún problema particular dentro de mi aplicación web, o va a ser una vista con lógica, ¿sí? Estos van a ser los componentes personalizados, componentes que yo voy a poder crear con Blazor, componentes que voy a poder reutilizar de otra persona que haya creado e incorporarlo en mis vistas dentro de mi aplicación. Este sería el flujo básico con el framework Blazor en una aplicación web. Bueno, esta es un poco la estructura básica de un componente con Blazor. Y vamos a ver un pequeño ejemplo práctico de cómo crear un componente con Blazor, ¿sí? Ya tengo un proyecto creado.
Un segundo por acá. Bueno, acá tengo lo que es el mismo proyecto de Blazor creado desde cero, con la configuración inicial por default, pero con la única diferencia que agrego algunos que otros componentes más, ¿sí? Por ejemplo, me agrego este tarjeta nuevo, Razer, vamos a hacer ahora de los pasos de cero, cómo es agregarlo, ¿no? Pueden copiar el archivo o sencillamente venir a hacer un segundo clic sobre el objeto, sobre la carpeta donde quiero crear un nuevo componente, agregar componente de Razor. Si un componente de Razor me va a dar el componente donde voy a estar estableciendo las mismas sintaxis que veíamos recién, que va a ser un componente que le va a dar la forma y le va a dar las características propias de un componente para ser reutilizado y llamado desde otras vistas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo este componente de tarjeta, que decidí llamar tarjeta porque son tarjetas de Bootstrap, ¿sí? Si están familiarizados con las tarjetas de Bootstrap, son unos pequeños iconos con forma rectangular que representan una tarjeta en Bootstrap. Bueno, en este pequeño ejemplo básico de cómo crear un proyecto, un template, me vengo a segundo clic, pongo agregar y me creo un nuevo componente de Razor, ¿sí? Un nuevo componente de Razor me va a pedir darle un nombre. En este caso le pongo nombre tarjeta. Con el nombre tarjeta, paso, con este objeto creado, perdón, con este componente, lo siguiente que paso a hacer es darle los detalles de qué ruta quiero darle por asignación, como por dirección o ruta a este componente que creé. Esto es para que podamos verlo como veíamos acá, el componente de contador, que tiene la responsabilidad de contar, está siendo llamado a través de barra counter, ¿sí? Eso se definió en el componente contador que tenemos acá, barra counter. Bien, esto por un lado. Ahora, haciendo uso de esta tarjeta, por ejemplo, la lógica básica de este programa, que si yo lo levanto ahora, me debería tener un botón con la posibilidad de agregar componentes de tarjetas. Porque ¿qué hice? A la vista inicial que tenemos, agregué unas opciones más que son tarjeta, ¿sí? Ahí vamos a levantar ese proyecto. Ahora tengo levantado el proyecto que creamos recién, no el que estamos viendo, ¿sí? Bueno, con esta posibilidad yo voy a poder hacer un clic en un botón y agregar N cantidad de tarjetas de Bootstrap, ¿sí? Ya lo vamos a ver en funcionamiento este comportamiento. Entonces estamos dándole la posibilidad a nuestra aplicación web, a la programación de nuestra aplicación web de hacerla reactiva, ¿sí? Quiere decir que si yo tengo en una variable N cantidad de counters o contador, las veces que haya apretado alguien el contador, puedo dibujar tarjetas en la vista por cuántos elementos tenga en ese contador. No sé si se entiende. Esto empieza a ir de la mano un poco más con una vista reactiva. Si alguien trabajó con Vue.js, le suena quizás, o con React, que la palabra lo dice React, reactivo. La idea de trabajar con páginas reactivas es algo que se busca muchísimo, que básicamente significa que tiene su descripción en que un usuario, si hace un clic o una operación desde el lado del cliente, esa acción produce una reacción, ¿sí? Y esa reacción inmediatamente me dice a mí desde el lado del servidor que actualice un dato o no. Y si tengo alguna reacción desde el lado del servidor, esto es viceversa, ¿sí? Una reacción, algún cambio en dato desde el lado del servidor, yo puedo refrescar esta información desde el lado del usuario para que el usuario esté al tanto de este cambio de información de manera reactiva, de manera instantánea, si se quiere, ¿sí? Bien, eso es el ejemplo práctico para la creación de un componente en .NET. Ya vamos a levantar la aplicación y vamos a ver el todo corriendo como una aplicación web. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño análisis, si se quiere, de algunos frameworks que tenemos para trabajar el desarrollo de interfaces de usuario, los más populares del mercado, que son Angular, Vue.js y React, ¿no? Porque Blazor va muy de la mano con estos frameworks, si se quiere, porque tienen un mismo fin, de alguna manera. Vamos a ver algunas características esenciales y principales de estos frameworks, que son los más comunes en el mercado. Algo que tienen en común todos, tanto React, Vue.js, Angular y Blazor, es que son fáciles de usar, ¿sí? Otra cosa que tienen en común estos frameworks de creación de interfaz de usuario es que todas estas librerías o frameworks trabajan en base a componentes, ¿sí? Tanto React, Vue o Angular, tanto Blazor, está trabajando bajo el principio de componentes, crear un componente para que sea reutilizable, ¿sí? Y obviar reescribir código repetido, hace que las aplicaciones sean un poco más escalables y tiene infinidad de muchas ventajas el trabajar en base a este principio, ¿no? De componentes. Por eso es un principio que se está tratando de adoptar bastante últimamente.
Bueno, desde el lado de React vemos que tiene, por ejemplo, fácil redacción de componentes, alto rendimiento y flexibilidad. Sintaxis, JavaScript, ¿sí? Vamos a analizar un poco Vue.js, arquitectura en base a componentes también, alto rendimiento y flexibilidad y sintaxis JavaScript. Ahora un poco de Angular. Fácil de usar, arquitectura en base de componentes también, tiene alto rendimiento y flexibilidad. Sintaxis, la principal sintaxis con la que podemos trabajar Angular es TypeScript, no la única, pero es la principal sintaxis con la que podemos trabajar sobre Angular es TypeScript, ¿sí? Que es otro lenguaje. Y luego tenemos a Blazor, que es también fácil de usar, un patrón en componentes, también está basado en patrón de componentes. Tenemos alto rendimiento y flexibilidad con Blazor y la sintaxis es C Sharp. Ahí tenemos la gran ventaja con Blazor, desde el momento en el que queremos tener de repente un equipo de desarrollo trabajando del lado de la funcionalidad del servidor, podemos hacerlo trabajar también como full stack desde el lado del desarrollo de comportamientos de interfaz de usuario, ¿sí? Todo de la mano con un mismo lenguaje de programación C Sharp y estamos obviando o estamos desbancando a otras tecnologías o lenguajes como son React, Vue y Angular, ¿sí? Es una de las grandes ventajas de Blazor, por eso hago mucho hincapié en esa ventaja. Bueno, vamos a ver algunas otras ventajas y desventajas que tenemos con este framework open source de Blazor. ¿Por qué usar Blazor? Bueno, funciona en WebAssembly y en el servidor. Esto por un lado, sí, quiere decir que lo que yo programe con Blazor es tanto tengo la posibilidad de programarlo para funcionar desde el lado del servidor, como programarlo para funcionar desde el lado WebAssembly, que es todo un ensamblado que existe del lado de los navegadores a partir de ahora. Ya vamos a ahondar un poco más en detalle de ese tema, pero básicamente tengo la posibilidad de programar para los dos lugares, para los dos lados de la ecuación, ¿sí? Servidor y cliente. Bueno, funciona en todos los navegadores modernos, incluso los navegadores móviles, donde se suponen algunos de los desafíos para la programación de aplicaciones web hoy en día. Blazor permite crear aplicaciones web que van a ser compatibles en casi todos los navegadores modernos, ¿sí? Tanto navegadores móviles. Bueno, permite a los desarrolladores compartir código de forma fácilmente, ¿sí? Compartir el código fácilmente. Porque al ser una herramienta de .NET, al ser creado sobre la plataforma o el patrón de ASP.NET Core, perdón, patrón no, al ser sobre la plataforma de ASP.NET Core, ASP.NET, es posible hacer utilización de otros componentes de Blazor o incluso yo programar mi aplicación web con componentes Blazor que yo he generado y al estar trabajando con la tecnología de SPNet, yo puedo compartir este código, otro programador reutilizar mi librería o hacer acceso a mi aplicación y estoy haciendo un uso compartido más, de forma más sencilla, si se quiere, de la programación sobre Blazor, ¿sí? Interacciono con JavaScript. ¿Por qué pongo este punto? Porque básicamente tenemos la posibilidad dentro de nuestra aplicación web que estamos creando con la tecnología Blazor, tenemos la posibilidad de hacer uso de otras librerías de terceros, ¿no? Incorporar incluso, no es necesario, pero podemos incluso incorporar las librerías por las que le estamos desbancando, como sería React, Vue, incluso librerías JavaScript, que tenemos bastantes librerías que satisfacen necesidades particulares, podemos seguir utilizando JavaScript, ¿sí? No es que lo removemos por completo el lenguaje de JavaScript del navegador. Bueno, existen colecciones de componentes. Es otra ventaja que se puede tener en cuenta a la hora de hablar de Blazor. En este punto quiere decir que de repente un programador pudo haber programado toda una sección de funcionalidad o toda una aplicación o una librería o haber concentrado en una librería componentes de Blazor y de repente yo puedo venir a querer utilizarla y solo haciendo referencia a esa librería puedo incorporarla dentro de mi aplicación, ¿sí? Puedo usar colecciones de componentes ya de otros desarrolladores, componentes basados en Blazor, ¿sí? Es como una posibilidad de compartir la creación de componentes. Y uno de los puntos más importantes para mí es gratis y de código abierto. Eso es uno de los puntos favorables sobre Blazor. Bueno, algunas desventajas tenemos que tener también, así que vamos a hacer algún repaso sobre las desventajas más importantes, si quieren, que tenemos con el uso de Blazor. Bueno, primeramente, mayor latencia de la interfaz del usuario, ¿sí? Cada interacción del usuario implica un salto de red. ¿Por qué es esto? Porque Blazor está trabajando para que mi aplicación web sea reactiva, ¿sí? Quiere decir, mi usuario realice una acción desde el lado del cliente
y esa acción va a desencadenar una reacción y mi servidor puede o no darse cuenta de eso o está programado para darse cuenta o no de esa reacción que hizo el usuario. Entonces, por lo general, cada acción del usuario va a ser un salto de red. Quiere decir, va a haber una comunicación desde el lado cliente-servidor, servidor-cliente, ¿sí? Por cada acción que el usuario esté haciendo. Esto resulta en un poco mayor un poco más de latencia, ¿sí? Luego, no hay soporte técnico sin conexión. Si se produce un error en la conexión del cliente, la aplicación deja de funcionar sencilla y llanamente, ¿sí? Tenemos varios protocolos que encaran este tema, esta problemática, quizás se convierte un poco más transparente. Si hay un corte de conexión, no es que sencillamente si el cliente quedó sin conexión, la aplicación dejó de funcionar, no. Hay varios protocolos que determinan un intento de reconexión y demás, porque es un comportamiento un poco complejo porque se tiene que tener escuchando tanto el lado del servidor como el lado del cliente en este circuito de conexión, ¿no?, que se establece con la aplicación de Blazor. Bueno, en el caso de aplicaciones con muchos usuarios, la escalabilidad supone un reto. El servidor debe administrar varias conexiones de clientes y controlar el estado del cliente. Sí, esto viene de la mano con lo que mencionaba recién, de que es necesario que el servidor esté en contacto con el cliente, porque desde el momento que el cliente solicita una página dentro de mi aplicación web generada con Blazor, se va a enviar este archivo de Blazor, de aplicación, se va a descargar con todos los recursos necesarios desde el lado del cliente, pero es necesario establecer una conexión, ¿sí?, desde el lado del servidor con el lado del cliente. Y si tenemos el caso de una aplicación con muchos usuarios, la escalabilidad supone un reto, no va a ser imposible, pero sí un reto en el sentido de que el programador va a tener que idear, diseñar de la mejor manera performante la comunicación entre muchos usuarios, ¿no? Porque, bueno, el servidor debe administrar varias conexiones de clientes y controlar el estado del cliente, ¿sí? El estado de ese cliente en particular. Bueno, y se necesita un servidor ASP.NET Core para atender la aplicación. O sea, forzosamente necesitamos de un servidor ASP.NET Core, o sea, un servidor capaz de publicar una aplicación ASP.NET para atender la aplicación, ¿sí? No se permiten escenarios de implementación sin servidor, o sea, no CDN. CDN, que es una red intercomunicada de servidores para que se comunique, para la comunicación de una aplicación de páginas donde haya un uso intensivo de datos, ¿no? En este caso no se puede hacer el uso de una aplicación Blazor solo por ponerla en una red de servidores, por ejemplo, y acceder a ella, no. Necesariamente necesitamos atender la aplicación mediante un servidor, ¿sí? Eso podría considerarse una desventaja en Blazor. Bueno, vamos a ver un poco de qué se trata WebAssembly, porque WebAssembly viene muy de la mano de Blazor, porque cuando mencionamos que Blazor es un framework open source que nos permite diseñar interfaces de usuarios reactivas de manera escalable, nos encontramos de repente con un único lenguaje de programación, ¿no? C Sharp. Nos encontramos de repente que, bueno, en los navegadores, e incluso los navegadores móviles, no existía antes la posibilidad de correr lenguaje de programación en C Sharp. Entonces esto es posible gracias a WebAssembly, ¿sí? ¿Qué es WebAssembly? Vamos a entrar un poco más en detalle. Bueno, el avance de la tecnología y sofisticación, tanto de los navegadores como de las tecnologías de comunicación, cliente-servidor, hacen que nuestros navegadores sean herramientas cada vez más complejas y con enormes funcionalidades. Esto se debe en gran parte al WebAssembly, un lenguaje de programación binario. Y ahí viene un poco la definición técnica concisa de qué es WebAssembly, ¿sí? Un lenguaje de programación binario o de bajo nivel, intuitivo y parecido al ensamblador primigenio pensado para el desarrollo web, ¿sí? Esto viene incorporado en cada navegador, ¿sí? En los navegadores más modernos, por lo menos, ya sea web o sea de cualquier otra plataforma, ¿no? Bien. Básicamente, WebAssembly convierte nuestro navegador en una suerte de máquina virtual capaz de ejecutar programas potentes sin intervenir con desarrollo JavaScript. Básicamente, si yo estoy programando mi aplicación en Blazor, en el momento del cliente solicitar una vista, hacer una solicitud a mi aplicación, no solo va a descargar un tipo de archivo CSHTML con JavaScript, sino que va a haber toda una transformación mediante este WebAssembly del código que yo programé en C Sharp dentro de mi Blazor para ser interpretado en un navegador común, ¿sí? De otra manera no sería posible programar en C Sharp
y esperar que un navegador ejecute puramente el código de forma nativa, ¿no? Siempre tiene que haber un proceso que transfiere ese código de C Sharp o cualquier otro lenguaje de programación a un código de lenguaje JavaScript o un código de lenguaje que sea entendible desde el lado del navegador, ¿no? Bueno, acá tenemos una pequeña imagen un poco de cómo se representa WebAssembly, ¿sí? Tenemos nuestra aplicación Blazor, creada sobre nuestros recursos y nuestros framework de Blazor. Tenemos componentes Razor adentro. Esto es sobre la plataforma .NET. Y WebAssembly se va a encargar de hacer toda la comunicación. WebAssembly básicamente brinda mi archivo final luego de una compilación para transformar el código que fue programado en C Sharp, entre otros lenguajes, a un código entendible e interpretable por un navegador, ¿sí? Bueno, la aplicación Blazor, sus dependencias y el entorno de ejecución, esto es muy importante. Si la aplicación Blazor, estamos hablando de lo que se programó en Blazor, sus dependencias y el entorno de ejecución de .NET se descargan en el explorador en paralelo, ¿sí? En el explorador del cliente, del lado del cliente que está solicitando mi página dentro de mi aplicación web, ¿sí? Esto se va a descargar en paralelo desde el lado del cliente. Y la aplicación se ejecuta directamente en el subproceso de interfaz del usuario del explorador. Por esto es posible la programación en el lenguaje de programación C Sharp sobre ser ejecutada, ¿no? Sobre plataformas o sobre navegadores exploradores. Bien, eso por un lado el tema de WebAssembly. Y ahora vamos a hacer un poco lo que tenemos de Blazor WebAssembly y Blazor Server. Tenemos dos terminologías, si se quiere, o dos grandes grupos a la hora de hablar de programación de una aplicación Blazor, ¿sí? Bueno, vamos a ver de qué se trata un poco cada una de ellas. Bueno, esto viene de la mano con el hospedaje de Blazor, ¿sí? El hospedaje de Blazor me refiero a la manera en la que se está haciendo almacenamiento de esa aplicación web, ¿sí? Ya sea desde el lado del cliente o desde el lado del server, ¿sí? Blazor es un marco web para compilar componentes de interfaz de usuario que se pueden hospedar de maneras diferentes, ¿sí? Los componentes de Razor pueden ejecutarse en el lado del servidor, ya como vimos recién, tanto del lado del servidor en C Sharp, ASP.NET Core, Blazor Server, es el que llamamos Blazor Server, ¿sí? Es la sección de código que va a ser solo ejecutada desde un servidor y frente al lado del cliente en el explorador, en un entorno de ejecución .NET basado en WebAssembly. WebAssembly que acabamos de ver recién, que es la tecnología que nos va a permitir transformar el código de C Sharp en código JavaScript, en código interpretable por un navegador. Y eso es lo que se denomina como Blazor WebAssembly, ¿sí? Por eso encontramos estos dos grandes grupos que son el server y WebAssembly. También puede hospedar componentes de Razor en las aplicaciones nativas, móviles y de escritorios que se representan en un control web bien insertado, Blazor híbrido. Bueno, independientemente del modelo de hospedaje, la forma en que se compilan los componentes Razor es la misma, ¿sí? Los mismos componentes Razor se pueden usar con cualquiera de los modelos de hospedaje sin cambios. Quiere decir esto, yo puedo tener componentes de Blazor que estoy ejecutando del lado del servidor, de repente puedo migrar el uso de esos componentes y llevarlos al uso de la programación que estoy haciendo de mi interfaz de usuario, ¿sí? Del lado del cliente. Y no tiene por qué haber cambios de un componente al otro por haber variado en el modelo de hospedaje que va a tener esa programación, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer un poco más nos vamos a andar un poco más en detalle lo que es Blazor Server y un poquito más de información lo que es Blazor WebAssembly. Bueno, con el modelo de hospedaje de Blazor Server, los componentes se ejecutan en el servidor desde una aplicación ASP.NET Core. Las actualizaciones de interfaz de usuarios, el control de eventos y las llamadas de JavaScript se controlan mediante una conexión SignalR usando el protocolo WebSockets. Esto es muy importante porque ahora entra en la ecuación SignalR, que es otra tecnología de .NET, que seguramente con la que algunos de ustedes se encuentran familiarizados, hayan trabajado quizá en algún momento, que es básicamente una tecnología de punto a punto del real time, es para dar una sensación de tiempo real, ¿no? ¿Sí? De una conexión en tiempo real que se establece tanto entre un servidor y un cliente. Bueno, y SignalR viene muy de la mano con Blazor porque permite este comportamiento reactivo, ¿sí? De que desde el lado del cliente, una acción del cliente
me avise a mí desde el lado del server que tengo que hacer alguna actualización de un dato o que se modificó algo, ¿sí? Y al revés también. El Signal Alarm le permite al cliente estar en un estado de conexión de tiempo real para cuando en el servidor pasó algo, un cambio de datos, alguna información nueva, el lado del cliente puede refrescar esa información de manera en tiempo real o de manera inmediata, ¿sí? Bueno, Blazor Server, seguimos sobre Blazor Server. En el modelo de hospedaje de Blazor Server, cada pantalla del explorador requiere un circuito e instancias independientes del estado de componente que administra el servidor. Blazor considera el cierre de una pestaña del explorador o la navegación a una dirección URL externa una terminación correcta. En el caso de una terminación correcta, el circuito y los recursos asociados se liberan inmediatamente. Esto es muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Es muy importante porque no es lo mismo cerrar la pantalla, cerrar el navegador completo que haber cerrado una pantalla, una ventana del navegador, como nos menciona acá, para que Blazor considere esto una terminación correcta, ¿sí? De manera que pueda hacer de eso, pueda reutilizar los recursos que estuvieron siendo implementados en esa vista, ¿no? En el caso de una terminación correcta, el circuito y los recursos asociados se liberan inmediatamente. Eso es importante tener en cuenta. Un cliente también puede desconectarse de manera no correcta. Por ejemplo, debido a una interrupción de la red, Blazor Server almacena los circuitos desconectados durante un intervalo configurable para permitir que el cliente vuelva a conectarse. Esto viene de la mano de los protocolos que comentaba, que existen varios protocolos y cada uno con sus reglas para asegurarse de que si hay fallas en la conexión de cliente a servidor, de server cliente, se haga un intento, se haga automáticamente un reintento de conexión, ¿sí? Esto ya está definido, ya hay protocolos, no hay que programar nada, ya está todo manejado y solucionado desde el lado de Blazor. Bueno, vamos a volver un poco más de nuevo a WebAssembly, ¿sí? Bueno, el modelo de hospedaje de Blazor WebAssembly ejecuta componentes del lado del cliente en el explorador de un entorno de ejecución .NET basado en WebAssembly, ¿sí? Los componentes de Razor, sus dependencias y el entorno de ejecución .NET se descargan en el explorador, ¿sí? Esta es la parte del lado del cliente, que es una de las innovaciones que tiene Blazor, que es la posibilidad de trabajar código de C# que va a ser, va a estar siendo ejecutado desde el lado del cliente, ¿sí? Y el ejemplo de imagen que vimos recién cuando mencionábamos WebAssembly. Bien. Un poco más sobre el WebAssembly es que los componentes se ejecutan directamente en el subproceso de interfaz de usuario del explorador, ¿sí? No existe tal cosa como, por ejemplo, Razor. Quizás Razor programábamos lenguaje de programación C# sobre un archivo HTML, pero esa ejecución no se, esa ejecución del código C# que yo había incorporado dentro de un objeto HTML no se ejecutaba desde el lado del cliente en el momento que una persona solicitaba una página de mi aplicación, sino que al utilizar la notación de Razor, ese código de C#, esa lógica era procesada del lado del servidor, ¿sí? Blazor vino a reemplazar eso. Ahora, literalmente, mi código C# se está ejecutando del lado del cliente en el navegador. Bueno, las actualizaciones de interfaz del usuario y el control de eventos se producen en el mismo proceso. Los recursos se implementan como archivos estáticos en un servidor o servicio web capaz de servir contenido estático a los clientes, ¿sí? Este es el servidor que va a servir los archivos estáticos al cliente que lo solicita. Bien. Y cubriendo ese tema, cubriendo Blazor WebAssembly y Blazor Server, llegamos a lo que es el último tema a cubrir, que sería Signalar en Blazor, ¿no? Que es esta tecnología, este framework que permite la comunicación en tiempo real, que va muy de la mano con Blazor, ¿sí? Signalar, ¿qué es Signalar? Bueno, Signalar significa en tiempo real, si la R es en tiempo real. Es una conocida biblioteca de código abierto para desarrolladores web ASP.NET, que le permite enviar contenido desde el lado del servidor a todos los clientes conectados tan pronto como la información esté disponible, ¿sí? Esto quiere decir que está siendo reactiva, esta comunicación está siendo activa y reactiva. Por un lado está activa y reactiva porque responde a una acción que se genere tanto del lado del cliente como del lado del servidor, ¿sí? Y por último, ¿por qué usar Signalar, no? Bueno, Signalar le brinda la capacidad dentro de sus aplicaciones ASP.NET
para que el código del lado del servidor envíe contenido a los clientes ligeros conectados instantáneamente, ¿sí? A medida que esté disponible en lugar de esperar que los clientes realicen otra solicitud de nuevos datos, ¿sí? Esto es importante porque todo un patrón de comportamientos, toda una lógica de comportamiento, perdón, está resuelta con programación, está resuelta con código fuente dentro de este framework Signalar, ¿sí? No tenemos que estar programando una suerte de reintento de conexión para cuando el cliente solicitó mi página dentro de mi aplicación con Blazor, sino que con el uso de este framework ya tenemos ya el protocolo incorporado para varios tipos y varios escenarios con los que nos vamos a encontrar en una aplicación en la que estamos queriendo que la conexión sea cliente-servidor, server-cliente. ¿Sí? Bien, los clientes ya no necesitan confiar en el mecanismo de sondeo HTTP típico y en su lugar, SignalR utiliza un mecanismo de inserción para que el nuevo contenido esté disponible para los clientes. Esto ayuda a mejorar el rendimiento general de la aplicación y la experiencia del usuario, ¿sí? Eso por el lado de SignalR. Veo que los repasamos bastante rápido los temas. Como les comentaba, esto es una introducción, pero ya estamos sobre la hora. A ver cuánto me está marcando Zoom. ¿Se me escucha, no? Sí, sí. Sony Sí, sí. 56. Quedan 5 Bien, minutos. perfecto. Bien, perfecto. Bueno, con eso hicimos un repaso rápido de los puntos esenciales para conocer un poco de qué se trata Blazor, cómo está incorporado Blazor. Me parece que algo para destacar y resaltar en esta altura de la charla es que Blazor no es necesario hacer la instalación de ningún paquete externo particular mediante un archivo exe, sino que sencillamente con la ID de desarrollo tenemos la posibilidad de que con seleccionar el paquete de desarrollo web, el paquete de desarrollo web, sí, en SPNet Core, ya contamos con el recurso para la utilización de una aplicación en Blazor, ¿sí? Tenemos grandes ventajas, que son las que me vienen ahora como puntos para remarcar, que son que la curva de aprendizaje de la utilización de varios lenguajes de programación no es necesaria. Con un único lenguaje de programación podemos contemplar el desarrollo de toda una aplicación web, ¿sí? Una SPA, una Single Page Application. Bien, repasando esto, le quiero aprovechar de preguntarles si tienen alguna duda, si más que nada quisiera preguntarles si alguno de ustedes ya trabaja con Blazor y contarme alguna anécdota que tengan con Blazor o si tienen pensado por algún motivo mudarse al desarrollo sobre el Blazor. ¿Alguien ya utiliza Blazor? Pregunto. ¿Alguien de los presentes? No, yo no. Bien, bien, bien. Me parece que más temprano que tarde, si no han escuchado hablar de Blazor o no se han relacionado con Blazor, me parece que más temprano que tarde van a estar sabiendo o escuchando de Blazor porque vino para quedarse. Esta curva de aprendizaje con la que se incorpora al desarrollo de interfaces de usuario va a hacer que la comunidad de Blazor crezca grandemente, ¿no? Además de venir de la mano de .NET, con el que contamos muchísima documentación disponible, muchísima librería para la solución de diferentes problemas que tengamos y el uso de SPNet Core es algo ya muy incorporado, ¿no? Así que el uso de Blazor pasa a ser casi transparente, si se quiere, para el desarrollador .NET. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta.